Abra su Biblia esta noche. Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Capítulo 7 de Evangelio de San Juan. Sean bienvenidos los amigos, joven que está en este lugar, sea bienvenido, amén. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Tome su asiento esta noche. Y el pensamiento de esta noche lo hemos titulado: la invitación a tomar el agua del Espíritu Santo. Amén. La invitación a tomar el agua del Espíritu Santo. Voy a rogar que por favor ponga un poquito de atención. No se levante. Levántese cuando esté cantando, qué sé yo, pero cuando él la prédica, por favor manténganse en su lugar. Amén, hermanos. Dice en el versículo que habíamos leído que era en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pues era la fiesta de los tabernáculos, amén. Y la fiesta de los tabernáculos consistía en que celebraban aquel día cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y se introdujo al desierto, y pasado cierto tiempo el pueblo de Israel empezó a tener sed, amén. Y entonces fue ahí donde reclamaron a Moisés, y Moisés clamó a su Dios. Y usted conoce la historia de que al tocar la roca, por supuesto, un mandato dado por Dios, y de la roca fluyó agua, amén. Amén, hermanos. Y dice que todos los días los sacerdotes en el templo, cuando estaba lo de la fiesta de los tabernáculos, ellos rociaban agua en el altar de tal manera que el agua corría, amén. Y es ahí donde extrae Jesús, porque si nosotros notamos toda la escena de Jesús, él siempre trataba de extraer las vivencias que estaban aconteciendo en su momento, y esas vivencias las componía o las arreglaba para que sus mensajes sean claros, amén. Es decir, que cuando usted está en una fiesta, y sobre todo que las fiestas son de días, pareciera que el último día como que ya no tiene el mismo esmero como cuando llegan el primer día, amén. Decir que el cansancio o la emoción va pasando, amén. Entonces la palabra de Dios dice que Jesús lo que estaba viendo en aquellas personas era de que es cierto, habían llegado a celebrar la fiesta en los tabernáculos, que para los judíos representaba una gran devoción, para los religiosos representaba como el acto solemne de que se celebraba la victoria de un desierto. Pero lo que Jesús veía en las personas era solo
religiosidad, amén. Solo veía religiosidad, como muchos que están en este lugar. Hacen de la palabra de Dios una rutina, ya no hay nada. Cierran los ojos, vienen a dormirse a las iglesias porque les parece aburrida la palabra del Señor. Pero igual se había estado el pueblo de Israel o los religiosos de eso. Y es ahí cuando Jesús alza la voz, porque dice que alza la voz. Y lo que Jesús quería decirles en ese momento, que había esperanza, que aún había oportunidades. Y es ahí donde dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Y qué hizo? Alzó la voz, amén. Y dice que le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Y beba, amén. Es ahí donde Jesús les hace la invitación a que no vivan una religiosidad, a que no vivan algo rutinario, sino que vivan en el Espíritu de Dios, amén. Que vivan los elementos de lo que es la gracia del Señor. Y es ahí donde nosotros vemos de que Jesús menciona el agua. Y cuando nosotros hablamos del agua, primero, el agua es algo esencial para el ser humano, amén. Es algo vital para nosotros. Sin agua nosotros no podríamos existir, hermanos, amén. Además, el agua también representa limpieza, amén. El agua representa purificación. Y eso es la invitación que Jesús estaba haciendo exactamente en el último y gran día de la fiesta. Una invitación a renovarse, una invitación a lavarse, una invitación en la cual podían las personas ser cambiadas. Pero ¿cuál es esa invitación? A que reciban y beban del agua del Espíritu de Dios, amén. A que reciban y beban del agua que Él les estaba ofreciendo, no del agua de las festividades, porque hoy nos acercamos netamente a una semana en la cual todo mundo quiere sentirse con fraternidad. Allá los hermanos que están en Estados Unidos, ojalá puedan ver esto, mandan sus $20 a los familiares y les dicen: hay que comprarle un pollito aunque sea, porque se familiarizan, lo voy a hacer más. Entonces, pero es de cualquiera. Nosotros igual empezamos a ver en estas épocas qué es lo que regalamos. Pareciéramos nosotros que también vivimos la fiesta de las Pascuas, en donde nuestros corazones muchas veces como que sienten ese sentimiento humanitario para poder ayudar a los demás. Y cuando el río de agua viva corre por nuestra sangre, que es el Espíritu de Dios, allí no hay tiempo, hermanos. Allí no hay día para hacer las cosas buenas. Ahí no hay una semana especial para que usted le pueda ayudar a su hermano, sino que cuando tenemos los ríos de agua viva de Cristo, las personas primero nunca son iguales, amén. Cuando el río del Espíritu Santo corre sobre nosotros, andamos viendo qué podemos dar, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios fluye sobre nosotros, nuestra vida siempre va a estar a la expectativa que en qué podemos nosotros servirle a Dios. El problema es que hoy en día la iglesia nos hemos acomodado y ya no buscamos el río de la gracia de Dios. Ya no buscamos nosotros el sentimiento de poder llenarnos espiritualmente y poder llenar un vacío que allá afuera es un deber que nosotros debemos de tener, el de darle a los demás. Usted me va a decir: al hermano está diciendo así porque él quizás le sobra, ¿verdad? Es que no estamos hablando de lo material, estamos hablando de lo espiritual. Cuando el Espíritu de Dios está en la persona, entonces el agua fluye, el agua brota, el agua
sustenta, el agua llega y da vida donde no lo hay. El mundo allá afuera es un desierto. El mundo allá afuera, se ve que el mundo y la gente anda alegre, pero andan con los corazones rotos, andan con los pensamientos distorsionados, porque lo que a ellos les alegra es comprar pólvora y reventar cohetes de sus 2 horas, y esa es la felicidad. Pero de ahí se acuestan y amanecen al siguiente día igual. Pero cuando la gracia de Dios está en la vida, en el pensamiento, en el corazón del hombre, entonces los ríos de agua viva fluyen, y fluyen para bendición. Porque un torrencial, por ejemplo, este río que le dicen el río sucio, usted va a ver allá donde nace, tenemos la dicha de estar cerca, y usted ve que son borbollones. Amén, hermanos. Si nosotros ponemos una achicadora aquí en esta dirección y empezamos a tirar agua en ese bordo seco que está quedando con los pocos días que no llueve, la hierba empieza a brotar, hermanos. ¿Por qué? Porque fluye el agua. Amén. Fluye el agua, y ese es el Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Donde nosotros debemos ser la bendición en la cuadra donde nosotros caminamos. La bendición en las personas entre nos relacionamos. Pero hoy en día no caemos mal, porque si nos acercamos a las casas, lo que vamos a hacer es a chambrear como el mundo lo hace. Vamos a hablar de los demás. Y cuando nos reunimos en las reuniones que dije alabar a Dios, muchas veces nos quedamos horas hablando de los mismos hermanos, en donde ya no hay amor, ya no fluye todo. Pero lo que pasa es que su cisterna está seca. Amén. Su cisterna está rota. ¿Y cómo puede llevar el agua? ¿Cómo puede sustentar usted si el Espíritu de Dios está alejado de su corazón, de su pensamiento? Entonces solo somos amarguras nosotros. Los hombres solo andamos buscando los ratos. Me imagino que ayer hubo alegría porque ganó su equipo preferido, qué sé yo, su jugador favorito. Pero eso es emocional, amén. Pero cuando la gracia, el Espíritu de Dios nos llena a nosotros, entonces es que hay vida, hermanos. Y Cristo a eso vino, a darnos vida, y vida en abundancia. A que nuestra vida no esté una vida fija, una vida en la cual estemos estáticos nosotros, sino que nos llenemos de la benevolencia del Señor. Dice que en la Biblia el Espíritu de Dios muchas veces lo representa con muchos símbolos. El Espíritu de Dios, la Biblia muchas veces lo representa como fuego. Amén. Como fuego. Y el fuego, ¿qué hace, hermanos? Es avivar, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos, ayúdenme. Amén. Avivar, encender. Amén. Encender. Cuando nuestra vida esté fría, busque el Espíritu de Dios. Cuando su vida sienta que no tiene sentido. Hay jóvenes que tienen 16 años y quisieran no vivir. Imagínense, digo yo, 16 años pensando en la tristeza. Un joven es porque de verdad este joven no es visitado por la gracia de Dios. Porque como vive aislado en una pantalla, que se quedan quietos. Hoy es triste ver a madres que los niños que tienen 2 años y los niños se tiran al suelo porque no les dan el celular. Y la madre alcahueta, para que no llore, le da el teléfono. Y el niño dice a reír y a reír. Ese niño solo le espera la desgracia si sigue de esa manera. No le espera otra cosa. ¿Por qué? Porque usted está sembrando en él la misma desgracia. Porque eso solo lleva a la perdición. Lloran, tiemblan, y ya cuando son jóvenes les piden una gran pantalla para seguir jugando, porque allí está la felicidad.
y mientras sean más grandes quieren una pared completa como esta para estar jugando. Y de ahí ya no van a hacer juegos, sino que va la pornografía. Y de ahí su vida es desdichada porque no encuentra la felicidad. Si la palabra de Dios dice que la felicidad solo la puede dar uno, y ese es el que fue capaz de cambiar su vida y de cambiar mi vida. El que fue capaz de darnos un giro a nosotros y decir que la vida que nosotros decíamos buscar la felicidad, íbamos por un rumbo equivocado. Igual como vio Cristo a la religiosidad en la fiesta de los tabernáculos, vio que la vida, la gente se aglomeraba, que la gente de verdad vivía el emocionalismo, pero en aquel y gran último día todas las personas iban para sus casas y iban igual. Necesitaban ser rociadas y llenadas del Espíritu de Dios. Y por eso Él les hace la invitación a tomar agua de a de veras, como la invitación que nos hace Dios esta noche, de poder retomar nuestro camino y poder llenarnos de la esperanza de Dios. ¿Saben cómo otra cosa representa el Espíritu de Dios? Es a través del viento. A Nicodemo Dios le dijo que el viento sopla por donde quiera y no oyes, solo lo oyes, pero no sabemos para dónde se dirige. Así es el Espíritu de Dios, le digo. Es algo que nosotros no podemos comprender, pero cuando lo encontramos y somos llenos a través del Espíritu, entonces le hallamos sabor a la palabra del Señor. Entonces le hallamos sentido el predicar la palabra de Dios. Entonces sí le damos el puesto que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Pero para ello debemos de cambiar nuestra manera de vivir. Debemos nosotros de hacer a un lado nuestro orgullo, hermanos, y ponernos a los pies de Cristo, alabarle y pedir la bendición del Espíritu de Dios. Porque el viento sopla, el viento nos lleva frescura. Cuando son las 2 de la tarde y está en este lugar, estas láminas truenan por el sol. Pero cuando sale a esos árboles y viene una brisa, como a las 2 de la tarde, usted siente un gran alivio. Amén. El Espíritu de Dios es igual. En medio de nuestras soledades, en medio de aquel largo camino que muchas veces nos toca suplir en la vida, en medio de sus desgracias, de sus trabajos, de los problemas que se dan en nuestros hogares, de las circunstancias que la vida nos llama, solamente podemos calmarlo si nosotros buscamos el Espíritu de Dios. Muchos de los que estamos en este lugar, si no buscáramos la gracia de Dios, estuviéramos locos ya. No estuviéramos nosotros alabando a Dios como lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos dejaríamos ir con nuestro pensamiento. Empezaría usted a pensar, sí, que la vida es bien injusta, porque su jefe tiene un buen carro y nosotros no tenemos ni bicicleta. Así piensa el mundo allá afuera, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando somos llenos del Espíritu de Dios, nosotros le damos gracias a Dios. Primero, porque nos da la oportunidad de ver el sol. Segundo, porque todos nuestros miembros todavía funcionan, aunque sea en apariencia. Pero aún si estos miembros ya no funcionaran, dice la palabra de Dios, ¿qué de ellos? Si el hombre por buscar la vida la va a perder, pero el que la pierde en Cristo, ese de perdidas la va a ganar. Y esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia de la iglesia del Señor. La esencia de la iglesia del Señor, no crea que es el que sea el más gritón en este lugar, o que sea la persona que más estudia. No, hermanos, si Dios puede utilizar al que le venga en ganas. Dios puede utilizar a una persona que a lo mejor va caminando allá afuera. Nos puede venir a reemplazar perfectamente a cualquiera de nosotros. Dios lo único que pide es que estemos, ¿qué? Apercibidos.
con nuestro aceite. Porque ese es el otro elemento de lo que representa el Espíritu de Dios, el aceite. El aceite da frescura, da sanidad. El aceite en el tiempo pasado representaba tener dinero, porque era un material indispensable también para la vida. Amén. Dice que el aceite representa también lo nuevo. Amén. El aceite representa lo nuevo en nosotros. Y lo nuevo es que de verdad nos paremos y digamos nosotros: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas, nuevas. Ese renuevo es el aceite, el Espíritu de Dios. Que nosotros busquemos la manera perfecta de llenarnos de Dios, hermanos, de llenarnos de la gracia de Dios, de estar en la expectativa que Dios tiene para con mi vida. ¿Y qué voy a hacer yo? Dios no solo quiere que nos arrodillemos y que esperemos, pues sí, voy a esperar la respuesta en Dios. Así no actúa Dios. Dios actúa en que se arrodille, pero que actúe. Amén, hermanos. Que actúe. Que si hoy nos arrodillamos, y ya te pedí, Señor, pero ahora tengo que salir. Y dice que hay que tocar puertas y esas se van a abrir. El aceite nuevo de Dios, el renuevo de Dios, donde Dios nos da cosas que jamás usted va a imaginar. El renuevo de Dios es que hoy podemos estar en la vil de gracia, pero el otro año que viene nosotros podamos estar gozosos delante de Dios. Porque la victoria no se la dio a su pariente, sino que la victoria la recibió de uno más grande. Ese es el poderoso de Dios. Busquemos el renuevo de Dios, pues llenémonos del espacio de Dios. Y solamente así la vida cristiana va a empezar a tener un mejor sentido. No agachemos la cara, hermanos. No andemos nosotros calibajos, sino que saquemos el optimismo de Dios, porque es lo que el mundo quiere ver de todos nosotros. El mundo ya no nos quiere ver. Yo veo algunos líderes hoy que van con la Biblia y solo salen a pasearla por los pasajes y ya invitamos, dice, ya no tienen valor de tocar las puertas. Ya el enemigo les ganó el mandado. Ya no hay renuevo. ¿Por qué? Porque no se ha arrodillado a pedir por la persona que va a ir a invitar, sino que viene ofuscado por el trabajo, vino tarde. Y más, por eso cuando les da alegría cuando llegan donde el anfitrión y la casa está cerrada, porque el anfitrión se fue para Metro. Y ahí la alegría: ay, me escuchaste, Señor, dice, porque mira, no venía preparado, y se van felices. Pero no se dan cuenta que esa es una derrota. Amén. Es una derrota completa la que el enemigo hizo sobre nuestra vida. Yo diría que día domingo deberían de atenderla. Después del culto deberían decirle: no, Señor, vos no me vas a ganar el mandado. Ahora voy a reponer. ¿Por qué? Porque tengo el aceite fresco, porque el renuevo vos me lo vas a dar. Yo no sé qué obstáculos estaba poniendo el enemigo ayer, pero ahora voy a demostrar lo que puedo. No, va a vencer, hermanos. Va a tener una vida de dicha, no con el supervisor o quien sea quien lo esté viendo en lo humano, no. La recompensa es de Dios, porque a Él es el que le servimos nosotros. Él es el que pone nuestro renuevo. Amén. Las personas que trabajan en la agricultura me entenderán perfectamente. Cuando en los limones empiezan a ver que las hojas empiezan a amarillarse y ya las ramas solo dan limones aguarapados, lo que hacen es meterle la tijera. ¿Y qué dice el agricultor? Cuidemos el renuevo, cuidemos el retoño. Entonces empiezan no solo a abonarlos, sino que va a verlos si tiene ácaros, empieza a fumigarlos, empieza ¿a qué? A ponerle agua, y viene el viento fresco
y empieza otra vez a dar el renuevo. Así es la vida espiritual en el ser humano. Hay cosas, hermanos, que nos tienen aguarapados a nosotros como hijos de Dios. Hay cosas, amigos, que el enemigo ahí lo tiene a usted estancado. ¿Por qué? Porque no busca el renuevo del Espíritu Santo. Porque tiene que buscar el aceite fresco. Porque tenemos que concentrarnos del agua que Dios nos está dando, que brota de la roca y de la peña, la verdadera agua. Por eso Cristo le dijo en el versículo que leíamos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La invitación era una invitación personal. Dice, si alguno tiene sed. Allá había miles de personas probablemente. Aquí hay decenas de personas. Pero la misma pregunta te hace Cristo esta noche. Si alguno tiene sed y quiere beber agua, venga a mí, le dice, les hace la invitación directa. Y esa invitación es la que sigue estando mientras el arrebatamiento no se haga presente en esta tierra. Esa invitación sigue hasta este momento, donde Dios le dice, no desista pues. Donde Dios te dice, sigue adelante, no desmayes. Tienes que seguir adelante porque quien te conduce no es tu compañero de vida, no es tu mujer. Quien te conduce debe de ser el renuevo del Espíritu Santo, el renuevo de la gracia de Dios. Dios quiere que nosotros nos apercibamos de cada momento, pero para ello debemos estar compenetrados en quién nos va a dar la solución, quién nos va a alimentar de adentro. Nosotros no podemos dar nada, hermanos, si no tenemos nada que dar. No se puede. No se puede. No podemos decirle, no, si toma estos $10, si andamos con las bolsas vacías. Amén. Hablando en lo secular. Porque yo no quiero avergonzar a nadie, sino que quiero concentrarme es en lo espiritual. Porque si andamos secos espiritualmente, ¿y qué vamos a dar nosotros? Absolutamente nada. Vamos a hacer siempre el hazmerreír. Vamos a salir y vamos a ir a hacer la vergüenza nosotros siempre. ¿Por qué? Porque no hemos buscado los elementos que nos van a dar la serenidad que solo puede dar el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos quieren hacer la camita y Dios nos rescata. Cuando el renuevo de Dios y el aceite de Dios y el agua de Dios está en la vida del cristiano, nadie puede hacerte mal. Aparentemente te hacen mal, pero más adelante Dios avergüenza a esas personas. ¿Por qué? Porque Dios cuida de los suyos. Él no se queda con nada. Él está presto para llenarnos. Así que dependerá de nosotros el que le demos el enfoque que Dios quiere llenarnos de la fuente inagotable que es el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, dice que Jehová pastoreará siempre y en medio de las sequías. Amén. Jehová nos pastoreará siempre. Él es una promesa que Él ha hecho, es que Él nos va a sacar del pasto seco y quiere llevarnos a una vida donde hay seguridad. Y eso es probablemente la patria celestial. Pero mientras estemos en esta tierra, Él ha dejado una promesa que iba a dejar con nosotros al Consolador. Que si tiene sed, Él le dará agua. Que si su vida se siente árida en su mundo, Él ha prometido
que venga vientos frescos para su vida. Y que si nosotros en algún momento en nuestra vida nos sentimos que nos estamos arrepollando, Él manda su renuevo para llenarnos de su gracia. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Por lo tanto, no digamos nosotros estamos derrotados. No le demos nosotros cabida al diablo en decir, ya no puedo más. Sino que seamos como Pablo y digamos, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. ¿Qué importa si los demás nos abandonan? Lo importante es que Cristo está con nosotros. Lo importante es que Dios está con nosotros. Cuando usted es nuevo en caminar en la gracia de Dios, habrán burladores allá afuera. Habrán quienes te avergüencen. Podrán decirte que está fuera de moda y todo lo que quieran. Pero cuando Dios te está visitando, ese mismo renuevo te va dando la certeza que vas por el buen camino. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Venir a Cristo lo hace multitud de personas. Seguir a Cristo, esos son de pocos. Pero ¿quiénes lo siguen? Los que buscan con sinceridad, los que toman en serio la invitación de llenarse del agua viva que ofrece Él. Dice ya para finalizar, el que cree en mí, dice el versículo 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No sé si le da palmas a su Señor, porque Él es el que manda su renuevo, Él es el que manda su perfección sobre nosotros. Y es una promesa que si estamos delante de Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Dios a nosotros nos ha puesto aquí para dar, para multiplicar, para llenar, para dar y llenar al vacío, un corazón vacío que perece en el desierto. Somos fuentes inagotables en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta noche, hermanos, la invitación es a llenarnos del Espíritu de Dios, a decirle a Dios, Señor, es cierto, no soy el perfecto, pero hoy esta noche yo quiero ser embestido de ese Espíritu de Dios. Cierre sus ojos esta noche.